Pues muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar técnico del IDAE, esta vez de presentación del Programa de Ayudas para Proyectos Singulares de Hidrógeno Renovable, Pioneros 2. Es una convocatoria que ha surgido tras el éxito de la primera convocatoria y, como sabéis, el hidrógeno renovable es una de las grandes apuestas de nuestro país por la descarbonización. Somos un país líder en esta tecnología y por ello esta nueva convocatoria viene dotada con 150 millones de euros del plan de recuperación. Puede solicitarse desde el pasado 1 de junio. Las solicitudes se pueden realizar hasta el próximo 31 de julio, por lo que tenéis más o menos mes y medio para poder realizar esa solicitud. Algunas de las principales características de esta línea de ayudas es que servirán para incentivar iniciativas en sectores de difícil descarbonización, como la industria o la movilidad pesada, que combinen de forma integrada producción, distribución y uso del hidrógeno en una misma ubicación
territorial. En esta sesión contaremos, como siempre, con los principales responsables de estas líneas de ayudas. En primer lugar, con Víctor Marcos, director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE, que nos dará esa bienvenida institucional. Buenos días, Víctor. Muy buenos días, ¿cómo estáis? A continuación, Santiago González, responsable de área en el Departamento de Hidrógeno Renovable, nos explicará esas principales características de la convocatoria. Buenos días, Santiago. Muy buenos días a todos y a todas. Y Sara Pérez, técnico especialista en esta línea, en el departamento que está liderado por Santiago, nos va a describir cómo solicitar esas ayudas a través del tramitador. Buenos días, Sara. Hola, buenos días. Por supuesto, durante toda la jornada vamos a tener a otros técnicos del mismo departamento, a Manuel Belver, a Estíbaliz Pascua y a José Luis Corregidor, respondiendo a todas las preguntas que hagáis a través del chat en esa parte inferior de la pantalla. Y como sabéis, para terminar, un turno de preguntas y respuestas donde sacaremos las más destacadas, las más repetidas y más significativas. Pues paso ya a darle la bienvenida a que Víctor Marcos nos dé esa bienvenida institucional como director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE. Adelante, Víctor. Muy buenos días a todos. Gracias, Beatriz, por la presentación, gracias al equipo por la organización. La verdad que es un placer estar aquí con la cartela, estar aquí presentando esta segunda convocatoria del programa de Pioneros. La verdad que el éxito de la primera convocatoria, y seguro que los que estáis aquí, en su gran mayoría, si no habéis participado, seguro que habéis visto esa primera convocatoria, ha sido indiscutible. Para nosotros, el éxito de un programa es verdad que también representa un desafío de gestión. Cuando hay muchas solicitudes con proyectos muy buenos, pues nos lo ponéis más difícil desde un punto de vista de la gestión, y también cuando se asignan las puntuaciones, pues la asignación de las ayudas ha sido por diferencias muy, muy pequeñas, lo cual quiere decir que en los 19 proyectos que tenemos adjudicados en la primera convocatoria han sido los 19 mejores. Esperamos ahora tener proyectos, si cabe, todavía mejores, y por supuesto todos los que habéis presentado proyectos a la primera os podéis presentar a la segunda, y bueno, si habéis tenido oportunidad de mejorar un poco esos proyectos, pues a lo mejor podéis recuperar algunos de los puntos que no habéis conseguido en la primera convocatoria. Os contarán el detalle ahora Santiago y Sara. Aprovecho también para agradecer al equipo de hidrógeno, liderados por Santiago, y en la parte de ayudas Sara, el trabajo excepcional que han realizado. Yo creo que ha sido un desafío crear de cero este tipo de iniciativa y darles la entidad que tienen ahora mismo, ¿no? que es importante para el IDAE como institución, pero importante también para España como país. Un par de líneas generales. La importancia del hidrógeno es muy relevante, nos permite esa flexibilidad que nos puede faltar con las energías renovables, nos permite, lo decía Beatriz, atacar esos sectores de más difícil descarbonización. Puede ser transporte, puede ser industria, la parte más pesada, donde hace falta calor de alta temperatura o de media temperatura. Algunos procesos industriales, ¿no? Hemos visto muy buenos ejemplos que no voy a citar, pero muy buenos ejemplos en la industria nacional. Esa componente siempre industrial que acompaña estos proyectos, y por eso pioneros, ¿no? Producción, distribución y consumo. Es un desafío, somos conscientes, armar un proyecto tan redondo que no solo sea la producción, que ancle también ese consumo. Tenemos un panorama europeo, tenemos Repower, tenemos que apostar, debemos apostar por las fuentes de energía autóctonas que nos hagan menos dependientes de los combustibles externos, que es verdad que en general son fósiles, con lo cual descarbonizamos y dependemos menos de los riesgos geopolíticos. Todo en uno, y oportunidad económica, por otro lado, que la empezamos a ver en este país. Oportunidad económica asociada al hidrógeno renovable por la producción que se puede dar en este país gracias a la implantación de energías renovables. En España, lo contará Santiago ahora después, teníamos una planificación, hoja de ruta, PENIEC está en actualización, tenemos el plan de recuperación, fondos, el PERTE. Hemos ido aterrizando las distintas propuestas que teníamos desde un ámbito más estratégico hasta lo más concreto, y esto es un ejemplo de una implementación de una política pública por medio de una subvención. Nada más, os animo a todos a participar. Estamos aprovechando
una oportunidad que tenemos delante gracias a los fondos del Plan de Recuperación, y esta oportunidad nos permite y nos permitirá ser muy competitivos en el medio y largo plazo en España. Así que os agradezco nuevamente vuestra presencia, os agradezco sobre todo vuestra futura participación y vuestra pasada, los que hayáis participado en la primera convocatoria o en cualquiera de las otras convocatorias que hemos abierto en la parte del hidrógeno. Y nada más, le paso la palabra, creo que directamente a Santiago, creo que no pasamos por Beatriz, ¿no? Efectivamente. Santiago, buenos días. Gracias. Bueno, gracias, Víctor. Muy buenos días a todos y bueno, pues muchas gracias por incorporaros a este webinar hoy en el que vamos a explicar un poco las líneas maestras de la segunda convocatoria de pioneros. Esta segunda convocatoria, bueno, pues es bastante similar en cuanto a lo que es el diseño de la misma respecto a la primera convocatoria. Y nos gustaría, bueno, pues tanto a Sara Pérez como a mí dar una cobertura un poco de todos los criterios y de todos los aspectos que forman parte de la misma. Creo que tengo la presentación, creo que las estáis ya viendo. En principio tenemos este índice de contenidos. Como muy bien ha dicho Víctor, ya lo que es el contexto europeo, vamos a dar algunas pinceladas un poco más de detalle respecto a los aspectos y la situación ahora mismo que tenemos en el contexto europeo y también en el contexto nacional y lo que es la hoja de implementación de la hoja de ruta del hidrógeno renovable. Habrá un segundo apartado específico de la línea de ayudas de pioneros, donde iremos viendo cada una de las características principales tanto que engarzan con la orden de bases como con la propia segunda convocatoria. Yo llegaré en mi explicación hasta el apartado de beneficiarios y a partir de la transparencia de exclusiones, a partir de ese momento pasaré el testigo a Sara, compañera del equipo de hidrógeno en IDAE, que será la encargada de poder explicaros pues, los criterios de valoración, otras condiciones que aplican a la convocatoria y el procedimiento de solicitud con cierto detalle. Muy bien, pues el contexto europeo que tenemos en relación al hidrógeno renovable, como todos conocéis, parte del objetivo primero de la estrategia de hidrógeno presentada por la Unión Europea allá por julio del año 2020 y está complementado por la propia, en el caso de España, con una estrategia de soporte que se publicó en octubre del mismo año, donde se estableció un objetivo de instalación de 4 gigavatios de electrolizadores frente a los 40 gigavatios expresados por parte de la Unión Europea. Es verdad que esta línea de trabajo pues, va muy en línea con lo que sería la estrategia europea que identifica el hidrógeno, el almacenamiento y las renovables como ámbitos clave para reforzar esta autonomía estratégica, aspecto que es muy relevante de cara a la Unión Europea y que nosotros, bueno, pues a nivel nacional hemos intentado tratar de plasmar dentro de nuestros documentos estratégicos directamente liderados por el propio Ministerio. Aparece en escena el año pasado, como consecuencia de la crisis con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, todo lo que es el ámbito de REPowerEU, el intentar disminuir esa dependencia de combustibles fósiles, pero manteniendo la misma ambición en cuanto a lo que es la neutralidad climática y los objetivos ya planteados al 2030 y al 2050. Y la Comisión, bueno, pues lo que planteaba era subir esa ambición de 10 millones de toneladas de hidrógeno consumidos en 2030, como planteaba la estrategia europea, a los 20 millones. Dentro de este contexto europeo es muy relevante destacar los distintos instrumentos que la propia Comisión tiene, no solamente a través de la dotación de fondos de ayuda a los primeros proyectos, primeros despliegues de pioneros a nivel europeo, como puede ser los proyectos que han sido apoyados por la JTI del hidrógeno, que ahora mismo cambió el nombre a Clean Hydrogen Partnership, y la propia estrategia que tienen de investigación y de despliegue y de tópicos a lo largo de los años, sino que también hay una alianza, como se ha creado y como se ha estado trabajando por parte de la Administración española bastante activamente, pero también han surgido en los últimos tiempos, pues por ejemplo, me gustaría mencionar elementos importantes como los actos delegados de adicionalidad, que es el compromiso de transposición, como todos sabéis, de un ámbito muy particular, de un artículo muy concreto dentro de la Directiva de Renovables.
Al mismo tiempo, hay instrumentos a nivel europeo que estamos muy atentos como administración para ver cuál es el desarrollo y el grado de compromiso que la Unión Europea va a aportar en torno a esa tipología de nuevos instrumentos, como es el anuncio que el año pasado ya hizo la presidenta de la Comisión Europea en relación a un Banco Europeo del Hidrógeno, como entendemos que es un activador de mercado, un creador de mercado desde el punto de vista de poner en conjunción y en comunicación y en acuerdo lo que serían los productores con los consumidores de hidrógeno y tratar de salvaguardar, digamos, o de salvar ese hueco de precio que existe entre los unos y los otros, ¿no? De una manera para intentar activar el mercado lo más rápidamente posible, yendo en línea de los objetivos tan ambiciosos que la Unión Europea tiene para el año 2030. A nivel nacional, como mencionaba Víctor, pues lógicamente nosotros el hidrógeno nace al hilo también del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Es una hoja de ruta con unos objetivos que aquí aparecen en esta transparencia muy ambiciosos, no solamente los 4 gigavatios, sino también el disminuir un porcentaje del 25% de la actual producción y consumo de hidrógeno de origen fósil y hidrógeno gris que actualmente se produce en España, y para formular, digamos, estos objetivos, pues, y para implementarlo de cara al futuro, pues ha sido fundamental, digamos, pues tanto las manifestaciones de interés que se condujeron para ver el apetito inversor por parte del sector privado, como el propio plan de recuperación, que entendemos ha sido uno de esos elementos cruciales que ha puesto sobre la mesa un presupuesto muy destacado, teniendo en cuenta la historia y la trayectoria de España con respecto a este tipo de tecnologías y este tipo de aplicaciones, y que, como vemos, bueno, pues es uno de esta calendarización de presupuestos anuales y de ámbitos dentro de la componente 9 del plan de recuperación para España, que no solamente contempla lo que es la parte inversora, sino que también hay unos elementos claramente orientados pues, a lo que es la reforma, ¿no? Aquí se menciona pues, la hoja de ruta como uno de esos hitos de compromiso de cara al plan de recuperación en esta componente, que también venía complementado por algo que el sector había demandado con bastante ahínco, que era el desarrollo de un sistema de garantías de origen para gases renovables, y dentro de ellos pues lo que es el hidrógeno renovable como una tipología dentro de estos. La componente número 9 del plan de recuperación establecía 4 ejes fundamentales de actuación. Teníamos en la línea 1, que estaba orientada a la cadena de valor, a impulsar ese conocimiento, esas capacidades de fabricación, de líneas de ensayo, de validación de componentes y de equipos, y que vertebrase pues, una colaboración tanto a nivel de sector público con el privado, como también de centros de tecnología con las empresas, y una involucración bastante importante por parte de las pymes. Por otro lado, teníamos la línea 2, la de grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable, que pusiesen en conjunción en aquellos polos principales industriales, pues aquilatar lo que sería un desarrollo de despliegue de grandes electrolizadores. La tercera línea, que es la que nos ocuparía en este caso por la convocatoria que recientemente hemos publicado, es la que está relacionada con los proyectos singulares y pioneros de hidrógeno. Finalmente existía un cuarto eje estratégico de actuación dentro de la componente, que era la integración de la cadena de valor nacional en hidrógeno renovable dentro de la europea. Alrededor de esta componente se propusieron una serie de hitos de cumplimiento en un horizonte pues, de mediados de este año, 2023, y finales del año presente, que servirían para, digamos, hacer un seguimiento y medir el compromiso de cumplimiento de las obligaciones que se había comprometido España de cara al plan de recuperación. Aquí aparecen algunos de estos hitos que en distinto grado pues, han afectado a cada una de las convocatorias que hemos ido publicando tanto el año pasado como este año. En particular, pues bueno, para pioneros pues teníamos 3 de los hitos anteriores. Las convocatorias de hidrógeno renovable engarzan en lo que sería también el PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, como un gran proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica de España. Este PERTE, que fue anunciado a finales del año 2021, en particular hay una de las medidas contempladas ya para el despliegue, para la fase ya más
de demostración comercial de la viabilidad de modelos de negocio en torno al propio hidrógeno renovable. Concretamente, la medida número 16 es la que estaba vinculada con el despliegue y el desarrollo de los primeros proyectos de pioneros de hidrógeno. Como bien mencionaba Víctor, en estos momentos el Repower, la estrategia del Repower, el reglamento asociado con el fondo Repower, nos obligaba, digamos, a plantear una segunda fase del plan de recuperación, que recientemente ha sido publicada. Aquí aparecen unos pantallazos con la información más relevante en torno a esta componente. Y en el caso del hidrógeno renovable, pues hay una componente que es la componente 31, la inversión C31 y 2, que tiene vocación de ser bueno, pues una componente de inversora donde se va a apuntalar, digamos, continuar con los mismos retos que ya teníamos planteados en la estrategia, en la hoja de ruta, en las inversiones que ya habíamos comprometido de cara a la componente número 9 y, de alguna manera, pues reforzando esas actuaciones ya previstas en esa componente y tratando de dotarlo con presupuesto adicional, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la respuesta que a nivel europeo se está dando y a nivel nacional, en particular para el plan de recuperación, se pretende llevar en los próximos meses, ¿no? Y ya cerrando un poco lo que es la parte de contexto inicial, me gustaría centrarme en lo que sería el programa de ayudas de pioneros, en particular pioneros esta convocatoria. Esta convocatoria, bueno, pues inicialmente se aprobó una orden de bases allá por diciembre del año 2021. Esas bases reguladoras ya preveían que tenían que tener una duración suficiente como para que en algún momento pudiera haber no solamente una primera convocatoria, sino quizás otras convocatorias posteriormente para poder dotar de fondos y reforzar lo que es el despliegue comercial de los proyectos de hidrógeno, ¿no? Se estableció en esa primera convocatoria los 150 millones, igual que en este caso, que en la convocatoria que tenemos ahora mismo. Y bueno, pues se planteaba respecto a los hitos y objetivos exactamente los mismos que teníamos anteriormente, ¿no? El objetivo 131 de pymes, de al menos tener un impacto sobre 10 pymes, y el 134 de desarrollar los 10 proyectos pioneros, que bueno, pues hemos cumplido con la primera convocatoria de proyectos pioneros y singulares. Al mismo tiempo también había otro hito relacionado con la potencia de electrolizadores autorizada o bien registrada en el Registro Nacional del Sistema de Garantías de Origen, pero esto ya es para el segundo trimestre del año 2026. Dando un pequeño barrido y un cierto guiño a lo que ha sido el resultado de la primera convocatoria de pioneros, pues podemos ver en esta transparencia cómo, bueno, pues la verdad es que fue una convocatoria bastante satisfactoria desde el punto de vista de órgano instructor o concedente de las ayudas. Recibimos un total de 128 expedientes, de los cuales unos 65 expedientes fueron finalmente admitidos, y la resolución con los 150 millones disponibles pues nos ha permitido apoyar 19 proyectos de entre ellos, ¿no? Ha sido una convocatoria exitosa en el sentido de que hemos superado el presupuesto disponible de ayuda. Ha habido unas solicitudes cercanas a 6 veces eso. Realmente la potencia que estaba directamente vinculada con esos expedientes presentados pues estaba por encima de los 600 megavatios. Finalmente hemos podido apoyar en esos 19 proyectos 193 megavatios, perdón, son megavatios de electrolizador, que era la parte, digamos, mandatoria dentro de todos los proyectos, ¿no? Hemos podido tener este apoyo bastante sustancial, principalmente dentro de las tipologías de beneficiarios, pues fundamentalmente ha sido empresa y agrupaciones de empresa. Y bueno, desde el punto de vista de las comunidades autónomas, pues 4 han destacado especialmente, que han sido Andalucía, Cataluña, Galicia y Asturias, ¿no? Aragón tampoco ha quedado muy lejos, ¿no? Y bueno, uno de los elementos muy importantes, tanto en el diseño de la convocatoria como en la puntuación, era el apoyar proyectos en zonas de transición justa y de reto demográfico, donde podemos ver un porcentaje de la ayuda que se ha vehiculado hacia proyectos que estaban ubicados en esa tipología de regiones o de municipios.
Los resultados de esta primera convocatoria, bueno, pues aquí aparecen unas gráficas en cuanto a la tipología de los tipos de electrolizadores, tecnología PEN frente a alcalina. En total, de forma agregada, todos los proyectos, los 19 proyectos, supondrán una producción anual de en torno por encima de los 25.000 toneladas año. Y, bueno, pues la potencia renovable dedicada, porque no necesariamente tenían que aportar potencia renovable dedicada a los proyectos, podían contar con una opción 2 de renovables por la red. En total supone un torno a unos 70 megavatios entre tecnología fotovoltaica, eólica y de biomasa, ¿no? También se han contemplado algunos proyectos muy concretos, como por ejemplo algún proyecto que tenemos en el puerto, en puertos, ¿no? Donde bueno, pues ha habido un despliegue de pilas de combustible y producción para suministro eléctrico onshore en el entorno portuario y algunos otros usos tipo hidrogenera o industriales en entornos cercanos. Y ya por pasar directamente a lo que es la segunda convocatoria, bueno, esta segunda convocatoria está aprobada por el Consejo de Administración de IDAE el 18 de mayo de este año. Plantea una ventanilla de presentación de solicitudes que abrió el pasado 1 de junio y estará abierta hasta las 13 horas del 31 de julio. Las propuestas, pues como en la primera convocatoria, se recibirán en el aplicativo que tenemos dedicado para la recepción de las mismas y los proyectos receptores de estas ayudas deberán ejecutarse en un plazo máximo de 36 meses. ¿Qué diferencias tiene esta convocatoria esta segunda convocatoria respecto a la primera? Bueno, pues antes de volver a hablar de los aspectos de elegibilidad y de los aspectos más concretos de detalle de la orden de bases y convocatoria de esta segunda, me gustaría destacar cuáles son los elementos más destacados que varían respecto de la primera. Realmente es bastante parecida en diseño, en cuanto a obligaciones, cláusulas, etc. Realmente estamos yendo por la misma orden de bases, eso no ha cambiado, con lo cual todos los requisitos que ahí vienen en la orden de bases de diciembre del 2021 siguen siendo aplicables directamente, pero tenemos algunos elementos en cuanto a la elegibilidad de las actuaciones que son importantes remarcar. Primero de ellos es que la potencia de electrolizadores anteriormente estaba en un segmento entre 0,5 y 20 megavatios, ahora lo hemos subido hasta los 50 megavatios. Por otro lado, tenemos la opción de poder apoyar en lo que serían las aplicaciones innovadoras estacionarias, ahora mismo dispositivos de consumo de hidrógeno mediante motores de combustión o turbinas, lo que sería combustión, para todos los casos que están contemplados. Anteriormente solamente lo teníamos para uno de ellos explícitamente y siempre que se produzca un 100% que se consuma un 100% de hidrógeno, estarán permitidos estos casos. Se elimina el techo de esas pilas de combustible que estaba antes puesto en 1 megavatio. Y luego hay una serie de elementos ya más de detalle, como el cálculo de los costes subvencionables de hidrogeneras, donde hemos eliminado la instalación de referencia, pero lo que sí hemos implementado es que solamente sería lo que es la parte de la adquisición de equipos instrumental, es decir, dejando a un lado lo que es la obra civil. Y por otro lado tenemos la inclusión de una cláusula nueva con un anexo 7 dentro de la propia convocatoria relacionado con la morosidad, que los beneficiarios tienen que suministrarnos acreditación del cumplimiento del artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones. Este es un cambio que se implementó el año pasado en septiembre, si no recuerdo mal. Y bueno, luego también hemos incorporado algunos aspectos un poco más de transparencia, textos dentro de lo que es el anexo relacionado con la puntuación y los criterios de puntuación, desagregando por cada uno de los subcriterios cuál sería la puntuación máxima a recibir por los distintos solicitantes en sus propuestas. Hay elementos también que luego después hablará más en detalle mi compañera Sara, que afectan a la cláusula 1ª de seguimiento de las actuaciones. Hemos incorporado algún elemento de decisión final de inversión a los 6 meses de la resolución del proyecto, ¿no? Que antes no estaban. Desde el punto de vista de las actuaciones elegibles, tenemos fundamentalmente los mismos elementos que ya teníamos anteriormente. Las tipologías son las instalaciones de producción y distribución de hidrógeno renovable, incluyendo la instalación de generación. Si está físicamente conectada, entonces
esta será elegible y recibirá una determinada ayuda. Esto tiene que estar acompasado con unos usos industriales y unos nuevos usos en transporte pesado por carretera. Cualquier modo de transporte sería viable mientras sea transporte pesado, y lo que conocemos como las aplicaciones estacionarias innovadoras. Tiene que haber necesariamente la actuación A es obligatoria y con combinación de una o más de las actuaciones de la B a la D, como todos sabéis. Bueno, el mínimo umbral por proyecto en cuanto a inversión mínima estaría de la misma manera que en la convocatoria anterior, en 1 millón de euros. Por otro lado, en cuanto a las instalaciones de producción y distribución, pues como decía anteriormente, hemos subido ese umbral superior hasta los 50 megavatios. Tenemos otros elementos dentro de lo que es las instalaciones de producción, como son la nueva generación de electricidad renovable. Esas tienen que ser instalaciones nuevas para la producción del hidrógeno. También seguimos apoyando las infraestructuras de almacenamiento, acondicionado y distribución del hidrógeno para aproximarlo al punto de consumo. Y también en el caso en el que exista un segmento de movilidad en el que parte de esa producción de hidrógeno esté comprometida para la movilidad del transporte, existe la posibilidad de solicitar la ayuda también para la propia hidrogenera. Los beneficiarios potenciales de la ayuda deberán, además, identificar y anclar como proyecto integral una parte de esa producción con al menos el 30% del consumo de forma anual. Esta tipología, pues como sabéis, es la tipología de proyectos integrales que hemos intentado incentivar desde el principio en el ámbito de los proyectos pioneros y singulares. Y al menos el 80% del hidrógeno renovable producido anualmente debe estar destinado a alguno de los usos finales establecidos en la convocatoria. Esto son exactamente cláusulas que ya aparecían anteriormente. Lo que sí es importante destacar es que la principal inversión de entre todas las contempladas es el electrolizador y todo lo que suponga, bueno, pues esa inversión en cuanto a CAPEX. Las infraestructuras de almacenamiento, acondicionamiento y distribución tienen unos caps en cuanto a la ayuda máxima que se le puede vehicular, pero en principio son elegibles, igualmente que en la primera convocatoria. Aquí aparece un desarrollo más específico sobre qué tipologías de actuaciones incentivables estamos pensando en el ámbito industrial. Principalmente sustitución de hidrógeno gris como materia prima en los ámbitos industriales, también la descarbonización de usos térmicos en la industria, desplazando con combustibles fósiles como carriers energéticos. Y en el caso de que los equipos de consumo de hidrógeno desplacen combustibles fósiles en este tipo de demandas térmicas, puede ser elegible las actuaciones o bien los nuevos equipos o las adaptaciones de esos equipos, siempre que al menos se cumpla con una sustitución del 30% en volumen. Si hay más sustitución que ese 30% en volumen, pues eso tendría una valoración positiva en lo que serían los criterios de puntuación. Desde el punto de vista del usos en la movilidad pesada, como decía anteriormente, todos los vehículos pesados en cualquier modo de transporte que contemplemos. Y también estamos considerando, bueno, pues la integración, el retrofitting de ciertos vehículos que puedan ser vehículos de otra tipología, de otra motorización, y que su transformación pues, para consumo de hidrógeno 100%, ya sea por pila de combustible o dispositivos de combustión, y los equipos afines o necesarios como los almacenamientos embarcados, etc. Desde el punto de vista de aplicaciones estacionarias, pues tenemos 4 ámbitos, digamos, principales de actuación, que son los puertos, los aeropuertos, las plataformas logísticas y los sistemas de almacenamiento en reelectrificación. Esto sigue exactamente igual que estaba en la anterior convocatoria. Con respecto a la tipología de los costes subvencionables, pues bueno, principalmente tenemos que contemplar el coste fundamental de inversión en esas instalaciones o equipos que son necesarios para la producción, la distribución o el consumo del hidrógeno renovable, sabiendo que del lado del consumo solamente puede haber costes elegibles, pues como he mencionado anteriormente, en el ámbito de la movilidad y en el ámbito de la industria, siempre que se sustituya demanda de combustible fósil como demanda térmica.
Y luego, complementario a estos costes, digamos, de inversión en CAPEX, contemplaríamos, bueno, pues la posibilidad de tener como costes elegibles la elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, algunos de los que están aquí también listados como costes de dirección facultativa, los costes de ejecución de la obra civil, siempre que estén por debajo del umbral del 20%. Aquí hemos puesto la nota esta relacionada con la obra civil de la hidrogenera, que no estaría contemplado como coste elegible. Y aquellos costes de montaje de las instalaciones, que estén relacionados con los equipos, los materiales, vehículos pesados, etcétera, así como los costes de gestión de la solicitud y de la justificación de las ayudas. Con respecto a aquellos costes que explícitamente, según la orden ministerial, dejamos fuera del ámbito de aplicación de esta convocatoria, pues, bueno, pues aquí aparecen listados lo que serían estos costes que no son subvencionables. Me gustaría destacar en particular el apartado B, que los gastos de personal pues no están incluidos dentro de esa tipología de costes elegibles y tampoco estarían incorporados pues, lo que son los costes de adquisición o arrendamiento de inmuebles o de terrenos. Otra cosa es que a lo mejor estos costes pues vengan, sí podrían ser permisibles si viniesen a través de subcontrataciones que mantenemos, bueno, pues ya que esto está fijado por la orden de bases, un tope del 80% en subcontratación. En relación al efecto incentivador de los proyectos, pues seguimos aplicando el mismo criterio, como no podía ser de otra manera. Los proyectos que contemplen actuaciones cuya ejecución se inicie en fecha siempre posterior al registro de la solicitud de la ayuda en el aplicativo de IDAE, pues, bueno, pues podrán contemplar activar esos costes como elegibles en el caso de que tengan una resolución positiva. ¿Esto cómo lo medimos? Bueno, pues fundamentalmente en el caso de administraciones públicas, por la publicación, para nosotros supone digamos, un acto irreversible. En el caso de administraciones públicas, la publicación de los pliegos de licitación y en el caso de las empresas en el ámbito privado o del sector público institucional, la fecha del primer compromiso en firme, que esto equivaldría a decir que se emitiese el orden de pedido o de equipo, un compromiso irreversible asociado a la inversión dentro de lo que sería la actuación. Los trabajos preparatorios para la obtención de estos permisos y de los permisos de la actuación y la realización de estudios previos, en principio, de viabilidad, no influirían en la determinación de esta fecha desde el punto de vista del efecto incentivador del proyecto. En relación a los beneficiarios, bueno, pues tenemos tres categorías principales. Las dos primeras, como hemos visto en los resultados de la primera convocatoria, realmente han sido las principales. El sector público institucional en cuanto a beneficiarios no ha representado más allá de un 5%. Este sector público institucional, pues, por ejemplo, sería el ejemplo de un AENA, ¿no? O otros ámbitos similares de empresas públicas como AENA. Y, bueno, pues destacar que en la tipología de actuaciones que tenemos contemplada existe la posibilidad de que haya consorcios o agrupaciones sin personalidad jurídica o con personalidad jurídica. En el caso particular de que no exista esa personalidad jurídica y dado que la tipología de actuaciones elegibles, pues, como hemos comentado sustancialmente, son proyectos integrales que tocan distintos palos, producción, logística y consumo, y son elementos bastante variopintos y con especialidades muy concretas en este nuevo modelo de negocio de ecosistemas de hidrógeno a nivel local y territorial, pues pensamos que hay una especialización productiva en cada una de estas patas de actuación principales en estos primeros proyectos pioneros en ámbitos territoriales. Entonces, bueno, pues el modelo de consorcio de agrupación sin personalidad jurídica, establecemos la necesidad de aportar un coordinador o representante de ese consorcio, que es el interlocutor y canalizador de las comunicaciones, de las ayudas, etcétera, de cara de consorcio hacia el órgano instructor y viceversa. Pero, bueno, este es un modelo de tipo de beneficiario que también hemos visto que ha tenido buena recepción por parte de las solicitudes, de las propuestas y de los finalmente adjudicados. En cuanto a obligaciones de los beneficiarios, pues me gustaría destacar estas que tenemos en
en esta transparencia. Por un lado, tenemos que ejecutar el proyecto cumpliendo específicamente, estrictamente con el plan de trabajo, el programa de las actuaciones y la ejecución de las mismas, según se establece en la memoria descriptiva que se aportará con el paquete de solicitud. Y por otro lado, bueno, pues tenemos también que habrá que justificar al final del proyecto el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin, ¿no? Además, existe la obligación de garantizar un mantenimiento y operación de la actuación subvencionada al menos durante 5 años. Como veis aquí, bueno, pues hay una serie de obligaciones, tanto de una índole más técnica como de otras obligaciones de un cariz un poco más de tipo administrativo, de líneas de ayuda que van por Reglamento General de Exención por categorías. Y bueno, pues animo aquí en este punto concreto a mirar en detalle lo que dice la orden de bases y la convocatoria que publicamos recientemente, esta segunda convocatoria, para ver un poco cuáles serían esas obligaciones que los beneficiarios, según el artículo 6 de la orden de bases, deben cumplir, ¿no? Alertar que cualquier incumplimiento causas de pérdida causas de pérdida del derecho a percibir las ayudas o reintegro de las mismas se recogen también en el artículo 21 de la orden de bases, que es otro de esos artículos que recomendamos leer con mucho detalle y teniendo muy en cuenta las obligaciones y el alcance de las mismas. Y yo, por mi parte, pues he acabado en la exposición de la parte de la línea de ayudas que quería comentaros, y en estos momentos paso el testigo a mi compañera Sara Pérez, que va a contaros pues todo lo que está relacionado con los siguientes elementos de la convocatoria. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas otra vez. Veo que ya hay mucha gente participando en este webinar. Me alegro, espero que esto también se traduzca en otro éxito de convocatoria como fue la primera. Vale, pues yo ahora lo que os quería explicar un poco es cómo es el proceso de valoración y evaluación de los expedientes, ¿no? para su adjudicación final. Por un lado, por explicar un poco las fases que conlleva la evaluación de los expedientes, ahora mismo estaríamos en una fase de solicitud, que como ya ha comentado Santiago, está abierta hasta el 31 de julio, en el que todos podéis hacer vuestras solicitudes de ayuda. Después sigue una fase de subsanación en la que a los proyectos que sean necesarios les enviaremos un requerimiento de subsanación con aquella documentación que necesite alguna aclaración o que haya algún un dato erróneo o que falte alguna cosa de forma principalmente, pues se os enviará un requerimiento de subsanación para que podáis subsanar esta documentación. También alertaros de que en esta fase de subsanación, como comento, se pueden aclarar cuestiones que no hubiesen quedado claras o subsanar algún defecto de forma, pero no se aceptan mejoras voluntarias del proyecto. El proyecto debe ser presentado en solicitud, en fase de solicitud, y no puede mejorarse, digamos, en fases posteriores. Después de eso, hay una fase de admisión de los expedientes, que es un poco lo que quiero explicar con esta transparencia, en el que hay unos criterios excluyentes que, si no se cumplen, el proyecto no pasará a ser valorado o puntuado, ¿no? Entonces, los criterios excluyentes son, por un lado, la no adecuación del proyecto a los requisitos de la convocatoria. Aquí, sobre todo, nos referimos a la parte más administrativa, pues como que deben cumplir las empresas participantes o las entidades que participen. Por otro lado, que el proyecto no se encuadre en ninguna de las tipologías de actuación que figuran en el anexo 1 de la convocatoria y que acaba de explicar Santiago, tanto que se encuadren en las tipologías de actuación como en las diferentes condiciones que ha explicado Santiago, ¿no? Condiciones de admisión, digamos, como puede ser que el 30% del hidrógeno producido tiene que estar ya comprometido con off-takers, o cualquiera de las limitaciones, por ejemplo, de potencia, de electrólisis, etcétera. Por otro lado, en esta convocatoria tampoco caben proyectos que solo que incluyan estudios, como si se admiten en otro tipo de convocatorias.
También un criterio excluyente, transversal a todas las líneas de ayuda del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Es el cumplimiento del principio en inglés DNSH, que en español es el que no cause ningún perjuicio significativo al medio ambiente. Esto es una parte bastante importante de todas las convocatorias del PRTR, como comento, y luego lo explicaré más en detalle en otra transparencia. Y por otro lado también para asegurar un mínimo de calidad de los proyectos, aunque bueno, ya os digo, ya ha comentado también Víctor que en primera convocatoria la verdad que la calidad de los proyectos ha sido bastante alta y las valoraciones han sido también bastante altas, pero bueno, en cualquier caso hay un mínimo de 50 puntos que hay que conseguir en los criterios de valoración para que el proyecto se considere como admitido. A continuación, los proyectos que han sido admitidos se puntúan según estos criterios que veis aquí en la transparencia. Tenemos 5 criterios generales que también se repiten para todas las líneas de ayuda del PERTE-ERA, del PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, que son las características técnicas, la viabilidad económica, la viabilidad del proyecto, escalabilidad tecnológica y potencial de mercado y externalidades. Estos 5 criterios, como digo, de forma intencionada son coherentes en todas las líneas de ayuda del PERTE-ERA, aunque luego ya dependiendo de cada convocatoria, el peso que tiene cada uno de ellos es diferente y igualmente los subcriterios que componen este criterio general también difieren, ¿no? Por ejemplo, en estos proyectos de pioneros y singulares, como son proyectos ya en fase comercial, a diferencia, por ejemplo, del programa de ayudas de cadena de valor que también tenemos abierto actualmente, pues en estos casos el criterio que más peso tiene es el de la viabilidad económica. Se quieren priorizar aquellos proyectos que sean viables económicamente y que sean más rentables, ¿no? Y bueno, por explicaros un poco el detalle de cómo se puntúa, el primer criterio, características técnicas, tiene los subcriterios de uso del hidrógeno renovable. Dentro de este subcriterio se valora, por ejemplo, que ya os ha comentado Santiago que hay un requisito mínimo de que el 80% del hidrógeno producido tiene que estar destinado a los usos finales que priorizamos en la convocatoria, en el anexo 1, y en los criterios de valoración puntuamos que ese porcentaje sea mayor, hasta el 100% que esté destinado a los usos priorizados en la convocatoria. Igualmente, se valora positivamente que haya una diversificación de usos en aplicaciones industriales, de movilidad pesada o las denominadas de estacionarias innovadoras. Y también aquí se puntúa positivamente la distancia entre la producción y el consumo de hidrógeno renovable. Como ya hemos comentado también, en esta convocatoria se valora positivamente un consumo próximo a la producción del hidrógeno renovable, aunque no hay un mínimo, que esto es algo que nos preguntáis bastante, no hay un mínimo de kilómetros o máximo de distancia, sino que simplemente como criterio de valoración se puntúa positivamente aquellos que estén más próximos. Igualmente se valorará también el encaje en el contexto y las prioridades de transición energética, como puede ser la hoja de ruta del hidrógeno renovable. Por otro lado, la viabilidad económica. En este criterio lo que se puntúa es la eficacia de la ayuda pública. Como ya he comentado, es el criterio que tiene mayor puntuación, eso le damos bastante importancia. Aquí, por un lado, medimos la eficacia de la ayuda pública medida en ayuda adjudicada frente al hidrógeno en kilos producido. Y también la cantidad de ayuda adjudicada en el proyecto o solicitada respecto a el abatimiento de emisiones que consigue ese proyecto, que al final es el objetivo último de todas estas convocatorias, es abatir la mayor cantidad de gases de efecto invernadero posible. Por otro lado, también dentro de este criterio se valora el precio de comercialización del hidrógeno renovable. En el tercer criterio de viabilidad del proyecto, por un lado tenemos el subcriterio de planificación y grado de madurez. Esto lo medimos con diferentes parámetros, por un lado con la fecha de puesta en marcha prevista de la producción de hidrógeno, por otro lado con el avance acreditable en la tramitación de los permisos necesarios para el funcionamiento, tanto permisos administrativos como ambientales, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de terreno
Y también aquí medimos también como una forma de medir la madurez del proyecto. Al igual que existe ese compromiso mínimo de un 30% de la producción de hidrógeno que tiene que estar ya comprometido con los futuros consumidores off-takers, pues todo lo que supere ese porcentaje, a los proyectos que hayan conseguido tener más acuerdos de compra-venta con los futuros off-takers, pues también serán valorados positivamente. Por otro lado, también se puntúa la calidad del equipo solicitante. Aquí puntuamos tanto la experiencia de las empresas, ya sea empresa única o si es en una agrupación de todas las empresas participantes, y también valoramos aquí la participación de pymes, que sabéis que es algo que es uno de los objetivos que tiene este programa, y la participación de entidades enfocadas al I+D+I. El cuarto criterio es la escalabilidad tecnológica y potencial de mercado. Aquí medimos la replicabilidad y la escalabilidad del proyecto. Esto, la memoria técnica que tenéis que presentarnos ahora en fase de solicitud, tendréis un apartado en el que podéis explicar esta cuestión. También puntuamos la relevancia del modelo de negocio. Este criterio se puntúa o se valora a través de la memoria económica, que también tenéis que presentar, que tenéis también una plantilla en la sede electrónica del IDAE en el que tenéis que completar. Y por último, el potencial de mercado de las nuevas tecnologías, que esto se valora con el plan estratégico, que es, digamos, el tercer documento. Estos tres documentos, la memoria técnica, la memoria económica y el plan estratégico, son, digamos, los tres documentos principales que a nivel técnico nos van a permitir valorar los expedientes o los proyectos que pidáis. Entonces, por ejemplo, en el potencial de mercado de nuevas tecnologías, entre otras cuestiones, también se valora positivamente los proveedores, los suministradores de los principales equipos del proyecto, ¿no? que estén localizados tanto en España como en la Unión Europea para potenciar toda la cadena de valor del hidrógeno renovable y no solo lo que es la producción de hidrógeno en nuestro país. Y por último, se valoraban el último criterio son las externalidades. Aquí valoramos la generación de empleo del proyecto. Es un dato que os pedimos. También os pedimos que lo desagreguéis en lo que es el empleo, en la fase de instalación del proyecto y luego la fase de operación y mantenimiento, que entendemos que es el empleo ya permanente. Y también que nos especifiquéis las políticas de igualdad de género que implementáis o en la empresa o en el proyecto para lograr una representación equilibrada, ¿no? entre hombres y mujeres. También, como ya hemos comentado, se puntúa que el proyecto se desarrolle en municipios de transición justa o reto demográfico. Aquí también detallar, que también os lo soléis preguntar, que el municipio a partir del cual se valora que estemos en transición justa o en un municipio de transición justa o reto demográfico es el municipio en el que se encuentra el electrolizador, la producción del hidrógeno, porque a veces puede ser que parte del consumo se realice en un municipio cercano. Entonces, lo que medimos para dar esta puntuación es dónde se encuentra ubicado el electrolizador. También puntuamos las mejoras ambientales y la economía circular, las medidas que el proyecto aporte en este sentido. Por ejemplo, en el plan estratégico que comentaba antes, podéis detallar si hay algún criterio para seleccionar, por ejemplo, criterios de ecodiseño para seleccionar los equipos, o si el proyecto contempla ya medidas de reciclaje de los equipos a final de su vida útil, etcétera. Y por último, la formación y capacitación. Tanto los planes previstos para los propios trabajadores como si existiesen algún tipo de colaboración con otras entidades o que por sí mismo las empresas planteen planes de formación para personas no trabajadoras, no directamente trabajadoras. Vale, esto en cualquier caso están bastante detallados en el anexo 3 de la convocatoria. Podéis ver una explicación mayor de todos los parámetros en los que nos fijamos para dar la puntuación a los proyectos. Vale, ¿y quién valora luego estos proyectos? ¿Quién da esta puntuación? Pues existe una comisión técnica de valoración. El presidente es la persona titular de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles de la Secretaría de Estado de Energía,
que actualmente es José Luis Cabo. Y luego tenemos vocales que, como veis, tenemos representación tanto de la Secretaría de Estado de Energía como la Secretaría de Medio Ambiente, también representación de diferentes partes de la Casa del IDAE, y también incluimos representación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que esto un poco yo creo que ejemplifica la importancia que tiene también este programa en el ámbito industrial en nuestro país. Las intensidades de ayuda máxima que se dan. Bueno, esto viene marcado por el reglamento de excepción por categorías, que nos permite dar ayudas de Estado a las empresas para diferentes actividades. Lo que tanto el reglamento como nuestro interés es dar la mayor intensidad de ayuda a lo que es la fase de producción del hidrógeno renovable, que tiene una ayuda de un 40% en el caso de las grandes empresas, y luego siempre hay un 10% o 20% adicional para medianas y pequeñas empresas respectivamente. Esto también viene marcado por el reglamento de excepción por categorías. Entonces, como comentaba, esta fase de producción, que también incluye el almacenamiento y el acondicionado del hidrógeno renovable, tiene la máxima intensidad. Y luego, por el lado de los usos, las aplicaciones de este hidrógeno renovable, lo que son las aplicaciones en movilidad, tanto hidrogeneras, vehículos, retrofitting de vehículos existentes, etcétera, tienen una intensidad base de un 35%, más 10 y 20% siempre para las pymes. Las aplicaciones estacionarias innovadoras parten de un 30%, y luego lo que tiene una intensidad de ayuda menor es la ayuda a la instalación, las instalaciones renovables dedicadas, que ya ha comentado Santiago, que solo las instalaciones renovables que están físicamente conectadas al electrolizador pueden solicitar esta ayuda. Y esta ayuda está limitada a un 15% para grandes empresas y 25 y 35 para medianas y pequeñas empresas respectivamente. Hay como veis, algunas categorías y clases de vehículos que ya tienen una ayuda máxima prefijada. Esto es para alinearlos con las ayudas que también están disponibles en el Ministerio de Transporte, en el MITMA, y bueno, las veis ahí reflejadas en la segunda tabla. Y también es destacar que hay un 5% de ayuda adicional para aquellos proyectos en los que he comentado antes, el municipio de la producción del hidrógeno renovable se sitúe tanto en municipios de transición justa, que estén contemplados en los convenios de transición justa, municipios de reto demográfico, que son aquellos que tienen hasta 5.000 habitantes, o municipios que se encuentren en islas. Otras condicionantes que tienen también sobre la intensidad de ayuda. Pues como hemos comentado tanto Santiago como yo anteriormente, lo que se quiere enfocar, la máxima ayuda posible se dedique a la fase de producción del hidrógeno renovable, incluyendo toda la logística, el almacenamiento, etcétera. Entonces, hay unos caps para el resto de aplicaciones, unos límites superiores, digamos, que pueden afectar, o sea, que pueden hacer que esa intensidad de ayuda que acabo de explicar se vea reducida. Entonces, por ejemplo, para toda la parte que es de los usos o aplicaciones de este hidrógeno renovable, tanto industriales como movilidad y todos los usos, están limitados a un 30% del total de la ayuda solicitada. O sea, no más del 30% se puede dedicar a esta fase de usos o aplicación del hidrógeno renovable. Igualmente, la ayuda que se puede dedicar a la instalación renovable directamente conectada con el electrolizador está limitada a un 15% de la ayuda solicitada total. Y la ayuda dedicada a la infraestructura de logística, que estos son principalmente los hidroductos que puedan existir 100% de hidrógeno renovable, pues en ese caso están limitados a un 5% del total de la ayuda solicitada. Y la inversión mínima por proyecto es de 1 millón de euros. Los plazos para finalizar las actuaciones sabemos que son un poco ajustados, pero bueno, vienen un poco también, estamos un poco limitados por el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que nos marca también unos plazos máximos en los que tienen que estar ejecutados estos proyectos. Entonces, el plazo máximo de ejecución son 36 meses desde la resolución definitiva
de la concesión de la ayuda. Sabéis que las actuaciones, según el efecto incentivador, pueden comenzar una vez hayáis presentado la solicitud de la ayuda en la plataforma. Desde ese momento pueden comenzar las actuaciones y los 36 meses se cuentan, sin embargo, desde que la ayuda sea aprobada mediante resolución definitiva de concesión de la ayuda. Luego también hemos marcado unos hitos intermedios un poco para verificar que los proyectos están avanzando y adecuadamente, ¿no? Debido también a estos plazos un poco justos que tenemos. Entonces, los hitos intermedios que pedimos luego comprobación es, por un lado, tener la decisión final de inversión. Esto es un documento interno que debe hacer cada empresa. A los 6 meses de la resolución de la concesión, todos estos plazos son respecto a la resolución de la concesión y no respecto al momento actual, digamos, o al momento que hagáis la solicitud. Entonces, ahí necesitamos ver que efectivamente la empresa ha decidido seguir adelante con la inversión y llevarla a cabo. La obtención de la autorización administrativa previa la solicitamos a los 15 meses y la autorización ambiental integrada, que sabemos que los plazos para conseguirla son más alargados, hay un plazo límite de 20 meses. Como comentaba, siempre desde el momento de la fecha de resolución definitiva de la concesión de la ayuda. Vale, ahora me quería detener también un poco en explicar lo que es el principio de NSH o el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Esto viene de la normativa europea de taxonomía para inversiones sostenibles, que bueno, es voluntaria, pero la Comisión Europea para todo el plan de recuperación, transformación y resiliencia ha obligado que todas las actuaciones que se apoyen efectivamente no supongan ningún perjuicio significativo para el medio ambiente. Existen 6 ámbitos, son 6 objetivos de protección al medio ambiente que se deben cumplir, como pueden ser la contaminación del agua, la contaminación ambiental, la mitigación del cambio climático, etcétera. Entonces, ninguno de los proyectos puede ir en contra de estos objetivos medioambientales. ¿Esto en qué se concreta luego en la convocatoria en cuestión? Pues tenéis en el anexo 4 una declaración responsable que tenéis que completar, un poco confirmando que el proyecto no causa un perjuicio significativo al medio ambiente. Y por otro lado, también siempre nos reservamos ya en la fase de seguimiento de los proyectos que hayan sido adjudicados, pues en cualquier momento se pueda requerir la documentación que sea necesaria para comprobar que efectivamente este principio se cumple, que como veis es un principio que me imagino que ya todos nos estamos familiarizando con este principio, pero yo creo que es muy importante, es transversal a todas las líneas de ayuda y también yo creo que da cierta seguridad, ¿no? ante los proyectos. Destacar también, que es una duda que también nos soléis transmitir, que el pago de la ayuda se realiza al final de la ejecución del proyecto. Cuando el proyecto ha finalizado hay 3 meses para justificar la ayuda, tras la cual se hará el pago completo de la misma. No existen pagos parciales, digamos, en estos 3 meses o 36 meses o antes de finalizar la actuación. Lo que sí es que se pueden solicitar anticipos en cualquier momento desde que se publique la resolución definitiva de la ayuda. Podéis solicitar estos anticipos ante la Dirección General del IDAE a través de la plataforma electrónica que tenemos disponible, y estos anticipos pueden ser del 100% del importe de la ayuda concedida. Lo que sí es que es un requisito constituir una garantía para este anticipo a disposición del IDAE por el 100% del importe a anticipar más los intereses correspondientes. Vale, en cuanto ahora me meto un poco en el procedimiento para la solicitud de las ayudas, podéis acceder al aplicativo en el que tenéis que solicitar la ayuda a través de la sede electrónica del IDAE, en sede.idae. Ahí en la pestaña de trámites y servicios podréis encontrar el programa de H2 Pioneros y dentro del programa H2 Pioneros la segunda convocatoria, que es la que ahora está abierta. Una vez entréis en esa segunda convocatoria, ahí tenéis una explicación detallada
de toda lo que es la convocatoria. Al final de la misma tenéis unos documentos adjuntos que luego os voy a comentar, que os van a servir de utilidad también para hacer la solicitud. Y tenéis en la columna de la derecha de la sede un acceso a la plataforma online de solicitud de las ayudas. También quiero destacar y animaros a que no dejéis para el último día la presentación de la solicitud. Sabemos que lleva más tiempo del que luego podéis prever. Hay que tener, por ejemplo, habilitado el ordenador, descargados unos para la firma electrónica de los documentos, ciertos plugins que siempre llevan un tiempo descargar. Entonces, yo os aconsejo que no dejéis para el último día la presentación de la solicitud. Además, como sabéis, es concurrencia competitiva. Aquellos proyectos, y os digo que siempre se quedan proyectos que presentan la solicitud incluso minutos o horas después del cierre de la convocatoria, y no podemos entrar a valorarlos porque, bueno, por la concurrencia competitiva hay proyectos que sí que lo han hecho en tiempo y no podemos ya admitir más proyectos. Entonces, bueno, aquí en esta transparencia podéis ver un pantallazo de lo que os vais a encontrar cuando entréis en esta plataforma de solicitud. Por un lado tenéis el formulario de solicitud, que ahora os explicaré más en detalle. Veis que tiene el iconito de editar, que tenéis que completarlo para formalizar la solicitud. Luego hay un apartado de documentación obligatoria. Aquí todas las carpetas que hay de documentación obligatoria es imperativo insertar documentos, y si no lo hacéis no podréis finalizar el trámite de solicitud de la ayuda. Y luego hay otra documentación adicional que está más relacionada con la valoración de los proyectos, los criterios de puntuación, que esta no es obligatoria, solamente si consideráis que tenéis que aportar algún documento, pues lo aportáis. También destacar, en el caso de las agrupaciones sin personalidad jurídica, esto es importante, todas las empresas que participan en la agrupación son beneficiarias últimas de cara a la IDAE y de cara a la administración de las ayudas. Entonces, toda la documentación que se pide para las empresas, como acreditar el poder de representación, de representante legal, o estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, bueno, en general toda la documentación administrativa que pedimos a las empresas beneficiarias o solicitantes, las tienen que aportar todos los miembros de las asociaciones sin personalidad jurídica propia. Entonces, ya entrando en el formulario de solicitud, pincháis en lo que hemos visto en el icono de editar. Aquí os encontráis con esta pantalla que veis que tiene varias pestañas, como la parte técnica, beneficiario, contacto, etcétera. Estas pestañas no hay por qué contestarlas en orden, podéis ir rellenándolas según veáis, y también podéis ir guardando un borrador y completándola durante varios días. Cuando vayáis ya finalmente a finalizar este formulario de solicitud, os aparecerán mensajes, esto que vemos aquí a la derecha, este pantallazo, mensajes de validación, por si hay algún campo que es erróneo o tengáis que corregir. Luego, la parte de la portada de documentación, tenéis un botón para agregar y para buscar en el ordenador los archivos necesarios. Se pueden incluir más de un archivo por carpeta. Entonces, bueno, vais agregando toda la documentación obligatoria y aquella documentación opcional que consideréis. Y al final de todo esto es importante, hay que firmar toda la documentación. Una vez hayáis cargado todos los documentos a la plataforma, veis que tenéis ahí unos iconos para ir firmando cada representante legal de la empresa cada uno de estos documentos. Al final veis una lista de todos los documentos que habéis subido y que están firmados, que también os pido que comprobéis que habéis subido todos los documentos que efectivamente queríais subir. También nos ha pasado de algún expediente en que no se ha subido toda la documentación que pensaban que había subido, pero ahí hay una lista en la que se puede comprobar. Y finalmente, la solicitud en su conjunto, hay que para finalizarla, hay que presentarla y firmarla.
Para saber que habéis llegado correctamente hasta el final de la solicitud, tenéis que saber que al final de todo os tiene que aparecer un justificante de confirmación de haber presentado la solicitud, y ahí podréis ver incluso la fecha y la hora en la que habéis presentado la solicitud. Hasta que no lleguéis, hasta que no tengáis, digamos, este justificante, la solicitud, perdón, no habrá sido presentada, no se considera que ha sido presentada correctamente. Vale. En cualquier caso, también en la documentación adjunta que tenéis en sede electrónica, no en la plataforma online para la presentación de solicitudes que os acabo de presentar, sino en sede electrónica, hay un manual de usuario que podéis ver aquí, que os explica con más detalle todos los pasos que tenéis que ir dando en la plataforma online para presentar la solicitud de las ayudas. También aquí tenéis otros documentos adjuntos, como pueden ser las declaraciones responsables que os pedimos aportar, también guías que os pueden ayudar, como puede ser la guía de definición de PYME de la Comisión Europea, la guía de principios de NSH con más detalle también, para que podáis comprobar que vuestro proyecto no causa un daño, un perjuicio significativo al medio ambiente. También hemos dejado, a diferencia de primera convocatoria, unos modelos que podéis utilizar o no de memorándums de entendimiento para la compraventa de hidrógeno renovable, o sea, para ese compromiso de compraventa con los off-takers o consumidores finales. Os hemos presentado ahí unos modelos que podéis utilizar. Y luego los 3 documentos, digamos, técnicos que os comentaba al principio, que nos sirven para valorar los proyectos, que son la memoria técnica, la memoria económica, que es un archivo Excel, y el plan estratégico del proyecto. Bueno, yo creo que con esto finalizo toda la información que os quería transmitir, y ahora creo que hay tiempo para un turno de preguntas, por si tenéis alguna duda adicional. Muchas gracias. Muy bien, Sara, pues efectivamente vamos a ir ahora a ese turno de preguntas y respuestas, tanto contigo como con Santiago, que recibimos de nuevo. Pues tenemos por aquí una pregunta primero para Sara. ¿Esta línea de ayuda tiene como prioridad proyectos que no resultaron adjudicatarios de ayuda en la convocatoria de Pioneros 2? De Pioneros 1, entiendo, sí. Perdón, Pioneros 1. No, en principio todos los criterios, todos los proyectos se van a valorar igual, y no tendrán prioridad aquellos proyectos que se hayan presentado en primera convocatoria. Para Santiago, en la convocatoria anterior no se autorizó el uso de capacidad renovable existente ni el uso del hidrógeno en aplicaciones estacionarias con pila de combustible para reelectrificación, servicios de red. ¿Se admitirán en esta ocasión? Gracias por la pregunta, Beatriz. En este aspecto, que está relacionado con la elegibilidad según el anexo 1, apartado 4b de la convocatoria, tanto de la primera convocatoria como la segunda, hemos cambiado, no ha cambiado nada. En cuanto a lo que es la pregunta, instalaciones renovables existentes siguen sin ser elegibles, con lo cual no podría utilizarse. Sí que existe la posibilidad de que sean instalaciones renovables nuevas. En ese caso, tal y como aparecía ya en la convocatoria anterior como en esta, destacamos que puede haber una parte dedicada a esa producción de hidrógeno a consumos relacionados con aportar servicios energéticos de apoyo a la red eléctrica local y o a usuarios locales en un sentido amplio. O sea, en ese sentido sí podría aportarse, pero como digo, tiene que ser renovable nueva. Pues la siguiente es para Sara. ¿Puede una SPV solicitar las ayudas? Sí, gracias. Sí, una SPV es una entidad, una entidad con personalidad jurídica, y puede presentarse como parte de las empresas que pueden ser beneficiarias de las ayudas. Muy bien, otra para Sara. Respecto al comprador del hidrógeno, ¿puede no ser el usuario finalista si aporta un pedido en firme para la compra?
Sí, vale, esta pregunta la verdad que también la hemos recibido varias veces. Esto es importante señalarlo. El compromiso en firme con los usuarios finales, ¿no? de la producción del hidrógeno, tiene que ser efectivamente con los usuarios finales, un poco para ver también qué tipo de aplicaciones estamos apoyando, qué tipo de aplicaciones van a descarbonizarse, ¿no? con esta línea. Entonces, los compromisos en firmes tienen que ser con el usuario final del hidrógeno renovable. Vale, pues vamos con una para Santiago. ¿Me podrían confirmar que los centros públicos de investigación dependientes de las comunidades autónomas pueden ser beneficiarios de las ayudas? ¿Cuál es la financiación que recibirían? ¿Se considerarían grandes empresas? Muy bien, gracias por la pregunta. Sí, o sea, en principio consideramos que esas entidades recaen dentro de lo que sería la cláusula cuarta de tipologías de beneficiarios dentro de la convocatoria, dentro de la letra C, en la medida en la que sean sector público institucional de cualquier administración pública, según se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, en principio podrían ser beneficiarios. Y lógicamente, pues el cálculo de esa intensidad de ayuda que les correspondería, en la mayoría de los casos, nos obliga a contemplarlos y a tratarlos como si fuesen gran empresa. Pues seguimos contigo, Santiago. Querríamos saber si para la convocatoria de H2 Pioneros 2 sería elegible la retroadaptación de vehículos cuyo uso final sería el alquiler mediante leasing a terceros. La propiedad durante al menos 5 años sería del solicitante, no del tercero. Leasing, sistema de arrendamiento de bienes de equipo mediante un contrato en el que se prevé la opción de compra por parte del arrendatario. Es una aclaración. Bueno, pues vamos a ver. Antes de responder esta pregunta, sí me gustaría matizar que vamos a incorporar dentro de las FAQs, del listado de preguntas frecuentes, una respuesta ad hoc para esta pregunta o algo muy parecido a estas preguntas formuladas relacionadas con el leasing y también con el renting, que es un concepto muy vinculado con él, ¿no? En el caso del leasing, lo primero que tenemos que dejar claro es que quién tiene la propiedad, ¿no? O sea, el beneficiario debe mantener el activo en su propiedad y contabilidad durante al menos los 5 años que establece la obligatoriedad de las bases de la convocatoria, ¿no? Las bases del programa, ¿no? Entonces, la opción de mantener ese leasing, siempre que el propio beneficiario que nos ha pedido la ayuda sea el que tiene esa propiedad, pues no habría ningún problema. Por mencionar otra cosa que está relacionada con el leasing, que es el renting, en el caso de que el destinatario final estuviese sometido o usase un renting con respecto al beneficiario que ha recibido la ayuda, tenemos que, es una cosa que quizás a lo mejor no aparece explícitamente dentro de las bases, pero es algo que vamos a tener que incorporar de forma similar a cómo se está aproximando en el caso del MOVES, del programa MOVES, y es que el destinatario último que estuviese realizando ese renting debería beneficiarse de una reducción de la cuota que tiene que pagar como consecuencia de que quien le está alquilando ese vehículo pues ha recibido una ayuda, una subvención, ¿no? Entonces debe haber esto habrá que justificarlo en el momento de la verificación y nosotros tendremos que, ya digo, aclararlo a través de las FAQs o por otro medio, que deberá haber un contrato exigible en la justificación de las ayudas donde se establezca esa relación y ese impacto que tiene el que el beneficiario de la ayuda haya recibido una subvención y el reflejo que eso tiene sobre la cuota que está cobrando con respecto al arrendatario, que es el que está pues alquilando los vehículos, ¿no? en formato renting. Pues muchas gracias, Santiago. Vamos ahora con una pregunta para Sara. En relación al límite máximo de los 15 millones de euros por proyecto y empresa, ¿una empresa podría solicitar más de 15 millones de euros en diversos proyectos, no superando el límite de 15 millones de euros en ninguno de ellos? Perdonad que estaba silenciada. Pues sí, como estaba diciendo, sí que se permite que una empresa, si ha presentado varios proyectos, en la suma de todos ellos sume más de 15 millones. El límite de 15 millones es para cada beneficiario y por proyecto.
Entonces se puede dar el caso de que supere una empresa la solicitud en varios proyectos. Pues vamos con la última pregunta de esta sesión. Es para Santiago. ¿El titular del proyecto y consumidor final del hidrógeno renovable puede ser la misma persona jurídica? En principio no hay... o sea, la misma persona sí que puede ser. O sea, puede haber un proyecto que se formule en modo autoconsumo, podríamos llamarlo así o denominarlo así, en el que el productor que va a realizar la producción de ese hidrógeno renovable sea al mismo tiempo el consumidor de ese mismo hidrógeno renovable, por ejemplo. Sí, es viable eso. Y nos llega una última para Sara. ¿Será necesario un certificado de cumplimiento del DNSH mediante una entidad acreditante externa o sería suficiente con la declaración? Sí, no, como he comentado, sería suficiente con la declaración responsable que tenemos en el anexo de la convocatoria, aunque como también he detallado antes, el momento ya de seguimiento del proyecto, para aquellos proyectos que resulten beneficiarios de las ayudas, se podría pedir alguna documentación adicional, pero como documentación de solicitud solo es necesario la declaración responsable. Muy bien, pues terminamos ya este turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y a todas por participar, por seguirnos en esta sesión. Esperamos que os haya resultado interesante si estáis pensando en solicitar estas ayudas al hidrógeno renovable. Recordaros que podéis seguir enviando todas vuestras preguntas a solicitudes.h2pioneros@idae.es. Repito, solicitudes.h2pioneros@idae.es. Como sabéis, por nuestros webinars recogemos todas las preguntas en un documento de fax que en los próximos días tendréis disponibles en la web. También podréis volver a ver este mismo webinar tanto en YouTube como en nuestra página web y, por supuesto, podréis acceder a todas las presentaciones. En los próximos días esperamos presentaros algunas líneas más del plan de recuperación, entre ellas, por ejemplo, la línea Nuevos Modelos de Negocio, que ya puede solicitarse hasta el 1 de agosto. Para ello, pues os pedimos que miréis constantemente la página de eventos IDAE en la web y nuestras redes sociales, porque ahí pues vamos aportando información de todas nuestras sesiones online. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.